justicia de su causa. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la democracia! ¿Cómo llega el Perú al Bicentenario? Llega en una situación desastrosa. Primero, desde la parte material, económica, financiera, llegamos en una condición precaria. Todo el proceso de recuperación que tuvimos después del populismo de la dictadura militar, y que hay que reconocer que el liberalismo de Fujimori contribuyó a modernizar al país, y luego lo consolidó el presidente Alan García en su segundo gobierno, ha sido mandado al desagüe por los gobiernos sucesivos de Humala, Pedro Pablo Kuczynski y actualmente la dictadura de Vizcarra. Lo voy a resumir de esta manera. Solamente entre el gobierno de Vizcarra y el gobierno de Kuczynski, la deuda externa peruana ha subido en 154 mil millones de soles. El 80% de la nueva deuda va para el gasto corriente, pago de sueldos y salarios, compras básicas. Eso no lo va a pagar mi generación. En parte lo van a pagar ustedes y los chicos que en este momento puedan ver este programa, pero lo van a pagar sobre todo sus hijos. Vamos a llegar al Bicentenario hipotecados, teniendo un stock de inversiones de 500 mil millones de dólares. Hoy en el Perú la inversión nacional y extranjera está retraída en niveles negativos. Y una última reflexión para poder entender bien esto. Dada la población de aproximadamente 33 millones de personas, si nosotros no crecemos a un mínimo de 3.5% del PBI por año, implica que mandamos directamente al desempleo o a la informalidad a 500.000 jóvenes cada año. Creo que poco nos espera en la parte material. En la parte política estamos en vísperas de la institucionalización de la dictadura, del vizcarrato. Y en términos mucho más profundos, civilizatorios, hay fuerzas globalistas como la de Soros que pretenden llevar al Perú a una situación aún más dramática de la que acabamos de ver en el caso de estas, entre comillas, revueltas espontáneas en Chile, donde el nihilismo de los jóvenes y el nihilismo social pretende imponerse a la naturaleza de las cosas y a un mínimo orden social. ¿Las ONGs y los colectivos han desplazado a los partidos políticos? Lo que pasa es que este es un fenómeno mundial. La debilidad, la fragilidad de los partidos políticos ha permitido la intrusión de organizaciones múltiples que efectivamente encabezan muchas organizaciones no gubernamentales. Pero el peligro no está en las mismas ONG, sino en quiénes son los que financian, manipulan y en los intereses que hay detrás. Detrás de todas estas ONGs hay muchos capitales. Por ejemplo, y para graficar esto de una manera muy sencilla, hemos visto que no se ha podido sacar adelante el proyecto de Yanacocha en Arequipa, el proyecto minero. Todos dicen, sí, la izquierda marxista o no marxista. Probablemente. Pero ¿saben quién es el gran especulador minero en el mundo? La holding de George Soros, que no le interesa que el Perú pase a ser una potencia minera en el cobre, porque los precios internacionales bajarían de manera dramática. Entonces sí, hay fuerzas que están llevándonos por ese lado. También los partidos políticos están siendo reemplazados por grupos de interés que, teniendo legitimidad,
simplemente están desbocados, porque no pretenden ni siquiera la misma dignidad, no igualdad, sino dignidad, como el colectivo de los LGTBI. En realidad, teniendo el derecho constitucional a ser no discriminados, pretenden imponernos ideologías que modifican la esencia, las bases de la peruanidad. Y eso es un debate pendiente. Algunos congresistas plantean el voto voluntario como medida a la indiferencia o renuencia ante los procesos electorales. ¿Qué escenario nos espera en el Perú si sería aprobada esta ley? Si ustedes estamos a 6 días, hoy es lunes, este domingo próximo son las elecciones. Y según las encuestas, que ya sabemos son mañosas, pero de alguna manera son un referente, 46% del electorado al día de hoy no tiene la menor idea por quién votar. Entonces, ¿de qué hablamos? ¿Qué opina usted acerca del voto preferencial? El voto preferencial es una distorsión, porque eso destruye los partidos y permite que dentro de las organizaciones, los clubes electorales, surjan élites económicas, élites de poder que tienen la capacidad para financiar sus candidaturas individuales bajo la sombría de una marca o un nombre partidario, sin ninguna lealtad a la organización y sin ninguna vinculación real. Entonces, el voto preferencial debería eliminarse. Cosa diferente que ocurriría en el caso de que tuviéramos un Senado de la República, donde ahí sí el prestigio de las personas sería el convocante. Cuando el Perú se encuentra ante un acontecimiento o coyuntura política, como por ejemplo lo ocurrido hace algunos meses sobre la disolución del Congreso, existen diferentes interpretaciones acerca de la Constitución. ¿Eso quiere decir que la Constitución carece de especificidad? Si es el caso, ¿existen otras falencias dentro de la Constitución? La Constitución del año 93 no es perfecta, toda obra es humana, es perfectible. Sin embargo, seamos claros, el problema no está en la Constitución, sino en quienes mañosa y manipulatoriamente pretenden interpretarla según sus propios intereses. Expliquemos bien claramente. La Constitución es consecuencia de un pacto social. En ese pacto social no solamente se organiza la estructura del Estado, sino que se acepta o no se acepta un determinado modo de entender la ética y la moral pública. Cuando se hacen malas interpretaciones basadas en múltiples tecnicismos que solamente esconden corrientes ideológicas, que en el caso del Perú son sobre todo de origen neomarxista, entonces las instituciones constitucionales terminan siendo distorsionadas. Hay un proceso sumamente marcado de vaciado de los conceptos. Bajo el concepto de democracia, hoy día se puede hablar casi de cualquier cosa. Una dictadura, y así lo vemos en el caso de Venezuela y lo estamos viendo acá. Simplemente se llama oficialmente democracia, está contenida en la Constitución. Pero ¿con qué se llenó el término? No con el origen conceptual de lo que debe ser la representación de un gobierno por el pueblo, para el pueblo, sino simplemente por los usurpadores del poder. Entonces, el drama constitucional es que estamos rompiendo con la Constitución histórica que va más allá del texto del 93. Estamos llenando de nuevos significados a las instituciones legales, a las instituciones jurídicas. Y lamentablemente el Tribunal Constitucional, que debía ser un órgano de control de la constitucionalidad de las normas, se ha convertido en una herramienta ideológico-política de los poderes de turno.
Bueno, llegamos al fin de la entrevista y no puedo acabar, no puedo concluir esta grata reunión sin dejar de enviarle un saludo afectuoso a la Asociación de Orestes Rodríguez, que viene trabajando de una manera importante, denodada, que está fortaleciendo el debate ideológico, el debate doctrinal y por encima de todo el debate democrático en la universidad. Ustedes han optado por tener el nombre de un ilustre pensador aprista, de alguien que tuvo mucha visión y alguien que ha dejado un legado muy profundo para nosotros, pero a estas alturas, sobre todo para ustedes, la generación que ya debe empezar a tomar la posta de los cargos principales y del mando en nuestra querida patria, el Perú. Un fuerte abrazo a ustedes.